Bueno, acá vamos a continuar un poquito con los videos, tratando de explicar y continuar con la cursada y con los contenidos para que les quede a ver en lo posible un poquito más claro. En la unidad anterior comenzamos a ver el proceso de conquista de los europeos dentro del proceso de expansión europea del continente americano. Vimos cómo los portugueses se instalan en la parte oriental del actual, occidental del actual Brasil, cómo los españoles ubican casi todo en el actual Centroamérica y en la parte andina de América del Sur, cómo los ingleses conquistan también la parte occidental del actual Estados Unidos, Francia ocupando algunos territorios y los holandeses algunas islas del Caribe. Vemos que hay una gran expansión europea que pone en contacto regiones del mundo que hasta ese momento no se estaban contactando y se aparecen como determinadas regiones que van a pasar a ser los centros de decisión política y de dominación económica y otras regiones que van a pasar a ser las periferias, como lo va a ser América, Asia y África. Ese periodo de expansión europea y de conquista del continente americano va a durar, o de estas regiones periféricas, convirtiéndose Europa en el centro y en el centro dominador, colonizador y conquistador, va a durar aproximadamente del siglo XV al siglo XVII, al siglo XVIII. Y en Europa se va a estar dando, sobre todo en Europa occidental, un periodo conocido como de la sociedad feudal, donde privilegiaba el origen divino y el origen y la pertenencia a un grupo por su sangre, por su nacimiento y no por el dinero que tenía, y una sociedad que se conoce con el nombre de estamental. Cuando hablamos de estamentos hablamos como de cuestiones o niveles rígidos, como si fueran escalones que no se tocan unos con otros. En esa sociedad estamental, en la cabeza estaba el rey, continuado por junto con la nobleza y el clero, que eran como el primer orden. En el segundo orden estaban los guerreros o los que luchaban. Y en el tercer orden los campesinos y todo el sector, aquel que por su nacimiento no pertenecía a esos sectores más privilegiados. Dentro de este tercer estado estaban los campesinos que no tenían casi privilegios y también este sector burgués que habíamos empezado a ver en la clase anterior, que se había radicado en los burgos, en las ciudades, y había empezado a tener como práctica de subsistencia el comercio. Un comercio que vimos que era muy lucrativo y que cada vez iba expandiendo cada vez más y que va a dar como consecuencia esta expansión europea en búsqueda de nuevas rutas comerciales que va a hacer que los españoles y los portugueses y los ingleses y los franceses ocupen y aprovechen las materias primas que se producían y que se obtenían en el continente americano. Eso va a estar dando origen a lo que se conoce como lo que fue la transición entre la sociedad feudal y lo que vamos a empezar a ver ahora, que tiene que ver con la solidificación o la consolidación más que la solidificación de la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque al ser siglo XVII, siglo XVIII, gran parte de las riquezas extraídas de las regiones conquistadas y explotadas iba para Europa. Ahora bien, las metrópolis europeas como España o Portugal no producían, ¿sí?, las propias mercancías, sino que las mandaban a hacer o las compraban en otros lados, y eso hizo que grandes sectores de la burguesía, que por nacimiento no pertenecían a los sectores privilegiados, pero sí iban acumulando capital e iban acumulando mucho capital, ¿sí?, se vieran favorecidas por esta expansión comercial.
Entonces, entre el siglo XV y el siglo XVIII, los territorios conquistados van a aportar mucha riqueza a Europa, que no va a quedar en España, no va a quedar en Portugal, pero sí va a quedar en los bolsillos de sectores de comerciantes que se van a enriquecer muchísimo. Este proceso, algunos autores, sobre todo Marx, que es un autor muy reconocido y muy estudiado, lo va a denominar la acumulación primitiva del capital. ¿Por qué? Porque es lo que va a permitir acumular mucho capital en manos de sectores burgueses que después vamos a ver cómo lo aplican a procesos que van a dar lugar a cambios drásticos en la manera de producir y en la manera de concebir las relaciones sociales y las relaciones políticas y las relaciones económicas. Entonces, hacia el siglo XVIII, ustedes van a tener en la ficha de cátedra, inaugurando la ficha de cátedra, un esquema, una red conceptual que me parece que son bastante claritas como para ponerle esas palabras medulares, gorditas, conceptuales que ustedes tienen que tener en cuenta para pensar estos procesos. Dice que se concluye la transición, que desintegra esta sociedad feudal, ¿sí? Y aparece y se consolida, no aparece, porque en historia nunca nada aparece de la nada, sino que se va gestando a lo largo del tiempo, se consolida lo que se conoce como la sociedad capitalista. Que esta sociedad capitalista, dice, yo tengo acá el machete para ir acompañando lo que les escribimos en la ficha de cátedra con el videíto, que van a producir cambios, ¿sí? En esta sociedad capitalista, sobre todo en la Europa occidental. Cambios económicos que van a estar atados o que van a venir en función de la revolución industrial que se va a gestar en Inglaterra y que generó un desarrollo industrial, ¿sí? Cambios políticos que van a estar asociados a la revolución francesa que se va a dar en Francia y que generó monarquías parlamentarias y repúblicas. No se asusten de todo esto porque después lo vamos a ir explicando, y si no, ya saben que en las clases de consulta nos pueden preguntar y terminar de comprender de qué estamos hablando con todo este palabrerío que estamos haciendo. Yo acá tengo la ficha de cátedra, perdón, me moví bruscamente para poder correr, ¿sí? Entonces, se van a dar cambios económicos, se van a dar cambios políticos, se van a dar cambios sociales, donde van a aparecer como dominantes los sectores burgueses y como dominados los obreros, ¿sí? Que van a ser asalariados y que va a traer sobre todo un poderío económico muy importante del sector burgués, ¿sí? E ideológicos con nuevas ideas que van a estar dominadas por un movimiento conocido como la Ilustración y sobre todo por ideas liberales que van a estar asociadas a la no intervención de nadie, sino al libre juego del mercado. Todas estas cuestiones que les explicamos, no se asusten, pero tienen que ver con que a partir del siglo XVIII, entre 1750 y 1850, ¿sí? Se producen una serie de revoluciones que van a modificar totalmente el orden de cosas como estaba establecido hasta ese momento y van a dar lugar a otro mundo, a otro orden de cosas que va a traer aparejado cambios muy pero muy profundos. Por eso hablamos de que este origen de este nuevo orden de cosas es un origen revolucionario, es su origen que cambia drásticamente, ¿sí?, el orden de las cosas. Cuando uno habla de revolución, ¿sí?, uno lo tiene que asociar a la palabra revolver, y cuando uno revuelve, generalmente si uno está cocinando, uno está haciendo algo, o si está haciendo la sopa o el guiso, o lo que está revolviendo en la olla, cuando uno revuelve, lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo y lo que está en el medio se reacomoda todo, se revuelve todo y se transforma todo. Revolución está asociado precisamente con cambios drásticos, profundos, en algunas ocasiones muy rápidos, ¿sí?, que en poco tiempo cambia radicalmente la situación y las cosas como estaban planteadas hasta ese momento.
en el siglo XVIII, ¿sí?, se van a producir una serie de revoluciones que van a modificar profundamente las relaciones sociales, políticas, económicas, ideológicas e incluso religiosas del mundo, y que van a impactar de lleno no solo en la Europa occidental, sino también en lo que estamos trabajando, que es el territorio argentino. Y para pensar este origen, vamos a ver la Revolución Industrial, vamos a ver la Revolución Francesa, vamos a ver la Revolución de Mayo y vamos a ver el proceso de independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Pero vamos a ver algunas de las características de cada uno de estos procesos, pero lo que nos interesa fundamentalmente es un esquema que ustedes tienen en la ficha de cátedra, que van a ver que hay flechas que van de una revolución a otra revolución, que van y vienen, son flechas de ida y vuelta, porque lo que nos interesa es ponerle palabras, explicación a la relación que existe entre cada uno de esos procesos. Si bien vamos a ver las características que tiene cada una de esas revoluciones, sí vamos a ir haciendo hincapié muy fuerte en las vinculaciones que cada una de esas revoluciones tuvo con las otras, ¿sí? Y esto va a empezar básicamente, algo que les tengo que aclarar antes. Hay distintos tipos de revoluciones. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, la revolución industrial, que es una revolución tecnológica, porque se va a modificar algo en la tecnología que va a impactar en la manera de producir. Y esa manera de producir va a modificar las relaciones de producción. Y esas relaciones de producción va a transformar toda la sociedad. Ahora bien, hay revoluciones políticas como la francesa, que empieza por cuestionar el orden político y a partir de ahí se transforma toda la sociedad, ¿sí? Hay revoluciones religiosas, hay revoluciones sociales, pero lo que quiere decir es dónde empezó, dónde se desata la chispa, en qué dimensión pero eso no quiere decir que después no toque todos los demás aspectos, ¿sí?, que van a transformar en definitiva la sociedad. Entonces, yo en la ficha de cátedra no les pusimos las 13 colonias de Norteamérica porque nos parecía como demasiado extenso y se lo voy a explicar muy cortito acá en el videíto para que ustedes tengan en claro qué pasó. Las 13 colonias de Norteamérica eran colonias inglesas que estaban instaladas en el actual territorio de Estados Unidos, donde hoy actualmente está Minneapolis, Nueva York, Indianápolis, toda la parte occidental que está sobre el Océano Atlántico central, que hoy rige todo lo que es la City, la parte industrial, la tecnología de punta, pero en ese momento, estamos hablando de 1776, eran colonias que dependían de Inglaterra. Que Inglaterra siempre había sido una metrópoli muy suave, muy light, muy bajas calorías, digo yo. Muy suavecita, no era pesada, no era como España que le sacaba todo a las regiones conquistadas de América. Pero, ¿qué pasa? Inglaterra siempre fue rival de Francia y vivían siempre en conflicto y en guerras, lo que hacía que hiciera en algún momento a empezar a necesitar más recursos para solventar esas guerras. Entonces yo digo que es como una madre o un padre que nunca le puso límite a sus hijos y que a los 20 años le quiere empezar a poner límites. Lo mismo pasó con Inglaterra y las 13 colonias. Nunca las molestó, siempre las dejó, siempre fueron colonos libres que venían de Inglaterra y que se radicaban acá y que hacían su propio camino, y que de golpe les quiere empezar a aumentar los impuestos y le quiere empezar a marcar más la manera de tributar, sobre todo vinculado a los impuestos, y entonces las 13 colonias de Norteamérica no van a estar dispuestas a aceptar eso y van a declarar la independencia en 1776 y ahí se va a iniciar una guerra con Inglaterra, una guerra que a su vez a Inglaterra también le va a generar una escasez de recursos, ¿sí? Y a su vez Inglaterra va a comenzar a transitar este proceso de la revolución industrial que ustedes vieron seguramente muchas veces
en la escuela secundaria, incluso en la escuela primaria, pero que ahora vamos a tratar de vincularla con la Revolución Francesa y con la Revolución de Mayo, porque lo que nos interesa es pensar cómo los procesos que estamos estudiando siempre tienen incidencia en el actual territorio argentino. Entonces, mientras se empieza a desatar esta guerra en las 13 colonias, en Inglaterra se están dando una serie de transformaciones que van a modificar drásticamente la manera de producir, ¿sí? En un primer momento se produce en Inglaterra, hacia el 1700, una guerra civil que plantea que ya no va a haber reyes absolutos y que va a haber lo que se conoce como una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey reina pero no gobierna, y que junto con el rey hay un parlamento, ¿sí?, conformado por nobles, pero también por burgueses enriquecidos que van a pasar a formar parte de ese parlamento, ¿sí? Entonces, las decisiones se van a tomar en el parlamento y el rey va a pasar a ser una figura decorativa. Vemos que en Inglaterra, antes que en cualquier otro país de Europa Occidental, ¿sí?, ocurre una alianza entre los viejos sectores privilegiados, que eran la nobleza, que debían su privilegio solamente a su origen de nacimiento, y los sectores burgueses que se habían estado enriqueciendo todos estos siglos anteriores con esta expansión comercial que veíamos que se había empezado a dar a partir del siglo XV. Se produce una alianza y van a empezar a tomar medidas que les convenga a ambos, ¿sí? Entonces, antes que en cualquier otro lugar de Europa Occidental, los burgueses logran ocupar el gobierno y se transforma la monarquía en una monarquía parlamentaria que está limitada, que está acompañada y que las verdaderas decisiones se van a tomar en el parlamento y no las va a tomar el rey, ¿sí? Esto permite que en este parlamento se cocinen varias leyes que vayan favoreciendo a esos sectores que conforman el parlamento. Una de las primeras leyes y una de las transformaciones fundamentales que van a darse en Inglaterra es en el campo, ¿sí? Y es a través de una ley conocida como de enclosure, pero la vamos a traducir al español y quiere decir de cercamientos. Hasta ese momento, sí, había medianas, grandes y pequeñas propiedades y campos comunales, campos comunes, ¿sí?, bosques y ríos, para que la gente pudiera obtener el combustible, o sea, la leña en los bosques y el agua para el riego en los ríos, ¿sí? ¿Qué va a plantear la ley de cercamiento? Que solamente va a poder ser propietario de la tierra aquel que logre cercarla, ¿sí? Solamente va a poder demostrar ser el dueño de la tierra aquel que tenga sus campos cercados. ¿Quiénes van a cercar los campos con más rapidez y con mayor amplitud? Los que más tienen, ¿sí? ¿Y quiénes van a aprovechar a cercar y a poner adentro de sus campos las tierras comunales? Los que más tienen. Por eso ustedes tienen un esquemita ahí donde muestra cómo estaban las propiedades antes del cercamiento, donde se veían los bosques, los caminos y los ríos, que eran como tierras comunes, y cómo a partir de la ley de cercamiento los que más tienen se apoderan de grandes extensiones de tierra, expulsando del campo a muchos campesinos y muchas campesinas, o digamos muchas familias campesinas, que deben migrar porque pierden su tierra, pierden su medio de vida y su medio de producción. Por lo tanto, se transforman en personas que no tienen dónde vivir y para ello no tienen con qué alimentarse. Para ello, entonces, lo que se conoce como que pierden sus medios de producción. No tienen con qué producir su alimento ni con quién reproducir su propia vida. Entonces pasan a ser
personas que tienen que trasladarse a la ciudad a buscar de qué vivir. Por lo tanto, entonces se prepara en el campo una gran movida de acaparación, ¿sí?, de monopolio de tierras en muy pocas manos y una expulsión masiva de familias campesinas. A su vez, se prepara también lo que se conoce como el sistema Norfolk, que yo se los puse en la ficha de cátedra, que quiere decir que se rota de una manera diferente el cultivo, ¿sí?, que va a ser en 4 sectores diferenciados, y eso también va a aumentar la producción, va a rendir mucho más. Por lo tanto, tengo más tierra, porque con la ley de acercamiento acaparé más tierra, ¿sí?, y a su vez produzco más y mejor por este nuevo sistema de rotación trienal. Por lo tanto, hay una mayor producción de cultivo que se va a destinar al mercado interno, porque hay que alimentar a toda esa gente que quedó sin tierra y que va a vivir en la ciudad y algo tiene que comer, pero también se va a producir un excedente que se puede vender al exterior, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar acá para no escaparme tanto de lo que yo les escribí. Van a ver los cambios que se producen, los cercamientos, estoy repasando todo, ¿sí? Y ahí está el sistema Norfolk, ¿sí? Y lo que empieza a ver también es que los adelantos técnicos empiezan a aplicarse a la producción. ¿Qué quiere decir esto? Empiezan a haber una serie de adelantos técnicos, sobre todo lo que tiene que ver con la máquina a vapor, ¿sí? ¿Qué es una máquina a vapor? Es una caldera que calienta el carbón, al calentarse el carbón se prende fuego, ese fuego larga vapor, ¿sí? Ese fuego calienta agua, esa agua larga vapor, ese vapor mueve una válvula y esa válvula mueve un pistón que permite dar vuelta, por ejemplo, los telares. Porque una de las cosas fundamentales a la que primero se aplica la máquina de vapor es a la industria textil, es al telar, es a la producción en masa y de telas baratas como el algodón. ¿Por qué? Porque había que vestir también a toda esa población sobrante que fue expulsada del campo y que se va a radicar en la ciudad. ¿Por qué es importante esto? Porque todo ese sector campesino, toda esa gente que perdió su campo y que quedó sin sus medios de producción, necesita comer y necesita vestirse, pero no tiene el suficiente dinero como para poder hacerlo. Por eso empieza a producirse, ¿sí?, tela barata, que es lo que conocemos como la tela de algodón, ¿sí?, y a su vez empieza a abastecerse al mercado interno de alimentos para alimentar a esa gente que no tiene su propia tierra. Con la aplicación de la máquina de vapor al telar se empieza a producir más. ¿Y quiénes producen? Para producir esto se necesita mano de obra. ¿Y cuál va a ser la mano de obra? Toda esa gente sobrante que se radicó en la ciudad y que al no tener con qué vivir va a aceptar trabajar, ¿sí?, bajo las condiciones que el patrón decida imponer, ¿sí? Entonces, fíjense, expulsión de la gente del campo a la ciudad, gente excedente de mano de obra que puede trabajar por poco dinero o por casi nada y en condiciones muy paupérrimas, y que entonces este adelanto técnico como la máquina de vapor que se instala en el telar va a permitir producir más y mejor con un montón de gente en un mismo lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Se empiezan a aparecer las grandes manufacturas, ¿sí?, que son edificios donde hay varios telares, donde mucha gente puede producir al mismo tiempo y en un mismo lugar. Es el origen de lo que después vamos a conocer como las fábricas, ¿sí? Todo esto se empieza a dar hacia mediados del siglo XVIII en Inglaterra, ¿sí? Y por eso es lo que se conoce como la Revolución Industrial.
¿sí? Y es fundamental porque la revolución industrial va a permitir la expansión del mercado interno y del mercado internacional, no me circula, ¿sí? Y por otro lado, lo que se conoce como el comercio triangular. ¿Qué quiere decir esto? Inglaterra, ustedes tienen en la ficha de cátedra ahí bien explicado cómo era. ¿Qué hacía Inglaterra? Inglaterra vendía productos manufacturados a las 13 colonias, ¿sí? Y las 13 colonias le vendían ron a África, que a su vez era proveedora de esclavos, que llegaban los esclavos ya sea a las islas del Caribe, al Brasil e incluso a las haciendas algodoneras del sur de Estados Unidos. Y por otro lado, Inglaterra se llevaba azúcar, miel, frutos hacia Inglaterra. Entonces, fíjense cómo Inglaterra hacía lo siguiente: sacaba esclavos de África, los llevaba a las haciendas del Caribe o del sur de Estados Unidos donde se cultivaba el algodón, ahí se llevaba la materia prima para Inglaterra y ahí producía la tela que después volvía a vender a todos los demás, las demás regiones. Es lo que se conoce como el comercio triangular y es lo que se expande con gran fuerza a partir del siglo XVIII y que va a dar lugar a que muchos autores digan que Bianchi lo va a plantear porque va a tomar a otros autores que van a estudiar con profundidad la revolución industrial, que la que motorizó la revolución industrial fue la industria del textil a partir del algodón, de la materia prima del algodón y de la producción de las telas baratas. Entonces, vemos cómo en la revolución industrial se produce la expropiación, se podría decir, o el despojo de los medios de producción de una gran importante masa de población que pasa a ser mano de obra disponible, que se radica en la ciudad y que de ahí puede llegar a ser empleada en estos talleres, en estas manufacturas que luego se van a transformar en fábricas para producir telas y fundamentalmente la industria textil que va a empezar a motorizar esta nueva revolución industrial. Entonces, en Inglaterra se produce esto y aparecen una gran dicotomía que va a enfrentar a los dueños de los medios de producción, por un lado, que van a ser los patrones, ¿sí? El patrón capitalista, enfrentado al que no posee los medios de producción, que son los obreros. Este gran enfrentamiento entre patrón y obrero va a asignar con fuerza el siglo XVIII y el siglo XIX por mejores condiciones laborales. Pero es lo que marca con fuerza las relaciones sociales de producción en los cuales el burgués capitalista posee los medios de producción y el capital, el dinero, y el obrero, el proletario, no lo posee y tiene que vender su fuerza de trabajo para poder obtener lo necesario para poder vivir. Esto es una transformación muy profunda, porque ese obrero ya no es dueño no solo de lo que produce, sino ni siquiera del tiempo en el que lo produce, porque ahora tiene que entrar a una determinada hora y a salir a una determinada hora para producir una cantidad que el patrón estipula de productos y de manufacturas. La mano de obra pasa a ser una mercancía que se compra y que se vende en el mercado laboral, ¿sí? Esta es una gran relación que va a marcar el inicio que va a consolidar, que va a marcar, que va a determinar la revolución industrial. Se consolida el dominio del sector burgués como el capitalista propietario de los medios de comunicación frente o enfrentado a un obrero que no posee los medios de comunicación y que tiene que vender su fuerza de trabajo en las condiciones que el patrón dispone para poder sobrevivir, ¿sí? Esto va a dar lugar a una transformación profunda de las relaciones sociales
de producción. Sumado a que, junto con este desarrollo de la industria textil que se va a dar en la revolución industrial, también se va a traer aparejado el transporte. ¿Por qué? Porque va a aparecer con fuerza, esperen que yo les puse otro esquemita acá, incluso les pusimos varios videitos que explican muy sencillamente y muy esquemáticamente el proceso de la revolución industrial y que lo pueden acompañar. Ay, no puedo correr el cursor para ver, porque lo que va a significar, yo le puse en una página en el esquema 5, que es un esquema síntesis, cómo hay nuevas materias primas. El carbón, que es el combustible que se va a quemar para producir la máquina a vapor. El algodón, para producir las telas de la industria textil. Y el hierro, que va a desarrollar lo que se conoce como la industria siderúrgica, la industria pesada. Fundamentalmente, ¿en qué se va a aplicar el hierro? El hierro en la construcción de ferrocarriles y de barcos. Fíjense, dos elementos que van a facilitar el transporte de la mercancía a más bajo costo y a lugares más lejanos. Entonces, la aplicación del hierro en la máquina de vapor y en el ferrocarril, ¿sí?, lo que va a permitir es abaratar los costos para transportar la mercancía y unir lugares que hasta ese momento no estaban unidos y llegar con más cantidad de productos y de manera más económica a otros lugares. Yo le puse ahí películas y les sugiero películas para que vean distintos aspectos. Por ejemplo, una película muy taquillera, pero que muestra muy bien lo de la máquina del vapor y cómo había todo un desarrollo de la maquinaria a vapor, es Titanic. Cuando ellos, los enamorados, corren por la máquina, por la sala de máquinas, se ve cómo están los marineros alimentando las calderas que movían a su vez las hélices del barco, porque cada vez era un barco de lujo. Se ve bien cómo estaba estratificada entre quiénes eran los que estaban en primera clase y en tercera clase. Bueno, les di Titanic. Oliver Twist, que muestra la vida de un niño huérfano en una ciudad industrial, con el humo, con todo lo que implica. Porque imagínense que al quemarse el carbón, la ciudad era muy sucia, muy oscura, muy lúgubre. No me acuerdo, sugerencia de películas, cuál otra les sugería, porque yo cuando doy clases en vivo sugiero películas. Germinal, que es una película que muestra muy bien la sociedad capitalista, cómo vivía el burgués, cómo vivía el obrero, lo que era trabajar en las minas de carbón, cómo trabajaban, en qué consistían las condiciones de trabajo, las condiciones en que trabajaban los niños y las mujeres. Está muy muy buena y creo que después, si puedo, les paso el enlace porque estaba. Bueno, y ahí entonces vemos cómo Inglaterra está sumergida en un proceso productivo muy fuerte y que está produciendo mucho y a gran cantidad y por lo tanto necesita vender para poder seguir en esa carrera de producción. ¿Sí? Pero vendía a las 13 colonias, con las cuales vimos que en 1776 entra en guerra porque éstas se independizan. Por lo tanto, ese mercado se le va a cerrar. ¿Se acuerdan que acá España, ¿sí?, tenía un monopolio comercial? Había implementado un monopolio comercial por el cual solamente se podía vender y comprar a España. Ahí ustedes tienen un video, y ya lo habrán estudiado muchas veces, que por la colonia, por Brasil y por Montevideo y por Uruguay, mucho contrabando se producía con mercancía inglesa, que tenía que ver con esto, que estaba relacionado con la gran cantidad de producción que estaba ocurriendo en Inglaterra. Pero por otro lado, entonces, a Inglaterra tenía vedado la gran extensión de las colonias españolas por el monopolio comercial español, había perdido las 13 colonias, y vamos a ver cómo va a perder otro gran mercado a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es una revolución tecnológica, es una revolución política, y va a ocurrir en Francia en 1789. ¿Por qué?
Porque como yo les decía, veníamos con una sociedad estamental. Ustedes ahí tienen un cuadrito donde explico muy bien, donde los sectores privilegiados eran el rey, la nobleza y el clero, y el sector no privilegiado era el tercer estado, que eran los campesinos y los burgueses, que si bien estaban enriquecidos por toda la actividad comercial que desarrollaban, ¿sí?, no contaban con el origen de nacimiento, digamos, no tenían sangre azul, no tenían sangre noble, digamos, eran del tercer estado, era gente común. Por lo tanto, eran los únicos de ese tercer estado que pagaban impuestos y que tributaban, porque tanto la nobleza como el clero tenían una vida de lujo, pero no pagaban impuestos porque era el sector privilegiado. El único sector que pagaba impuestos era el tercer estado, el último estado, los campesinos que vivían del campo y de lo que podían producir con el campo, y el sector burgués, que si bien era adinerado y que estaba muy bien, no me sale la palabra, contaba con recursos, algunos burgueses, no todos los burgueses tenían mucha plata, pero sí un gran porcentaje de burgueses contaba con una gran riqueza, tenían que pagar impuestos y tenían que pagar impuestos porque los demás sectores no lo pagaban. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Se acuerdan que les dije que las 13 colonias se independizan de Inglaterra y entran en guerra con Inglaterra? Francia e Inglaterra se odiaron y se pelearon toda la vida. Por lo tanto, cuando las 13 colonias se independizan de Inglaterra, Francia va a apoyar a las 13 colonias. ¿Cómo? Con dinero y con hombres. Que va a implicar que el Estado francés, la monarquía francesa, perdiera dinero, perdiera recursos y necesitara más dinero, ¿sí? En una sociedad que ya venía bastante empobrecida, porque como ustedes lo van a ver en la ficha de cátedra, Francia era una sociedad, era un país muy agrario, todavía dependía mucho de las cosechas y de las producciones agrarias para que los campesinos tuvieran dinero para poder pagar los impuestos y de la actividad comercial de los burgueses, ¿sí? Ante esta situación de que Francia quiere apoyar a las 13 colonias en su lucha contra Inglaterra, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Va a decidir aumentar los impuestos para obtener más riqueza. ¿Quiénes pagaban impuestos? El tercer estado. Entonces, a su vez, se empieza a delinear la idea de que la nobleza también aporte algo ante esta situación. La nobleza, obviamente, lo que menos quiere es pagar impuestos, nunca lo pagó, siempre tuvo una vida de lujo a costa de otros. Entonces se convoca a lo que se conoce como estados generales. ¿Qué quiere decir estados generales? Es como una asamblea donde se reunían los 3 estados, la nobleza, el clero y el tercer estado, que eran los campesinos y los burgueses. ¿Sí? Hacía como 200 años, un montón de años que no se convocaban los estados generales. Y que cada vez que se convocaba, el voto era por estado, no por individuo. Es decir, la nobleza votaba unánimemente y valía un estado, un voto. El clero votaba unánimemente como grupo, como colectivo, y valía un voto. Y el tercer estado votaba todo como uno solo, valía un voto. Entonces, había 3 estados, había un voto por estado, y siempre los sectores privilegiados conseguían el 2-1. Siempre salían privilegiados. Ante la decisión de si se aumentaban los impuestos o no, se propone que en lugar de votarse por estado, se vote por individuo. ¿Dónde había más cantidad de personas? Obviamente en el tercer estado. Como el tercer estado no lo quiere votar, como los sectores privilegiados no quieren aceptar que se vote por individuo porque mayoritariamente iban a perder, ¿sí?, el tercer estado se subleva sobre todos los sectores burgueses más acaudalados y más convencidos y organizan una asamblea constituyente, quieren dictar una constitución, toman la Bastilla, la Bastilla era la prisión, la cárcel donde se tomaban prisioneros políticos, ¿sí?, y
alteran, se da toda una situación de caos y de rebelión en contra de los nobles y de la monarquía, del rey. El rey es tomado prisionero, se genera toda una situación de caos y a partir del tiempo se van a decretar, o se van a dictar lo que se conoce como la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, estableciendo los principios de igualdad, libertad y fraternidad. ¿Sí? Se establece la separación de la Iglesia y del Estado, ¿sí? Lo que quiere decir que ya la Iglesia no va a tener un peso donde todo era lo más importante, pasaba por la fe, sino que el hombre como hombre y como mujer va a empezar a tener una centralidad mucho mayor, ¿sí? La igualdad de todos los hombres ante la ley. Ya no hay esto de que yo nací en noble, por eso no tengo que pagar impuestos, y si vos porque no lo naciste, aunque tengas plata, no vales nada, sino que se empieza a plantear esto de la igualdad de los hombres ante la ley. Se separan los tres poderes, por un lado el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿sí? Y empieza a pensarse la conformación de lo que conocemos como los estados modernos, como los que conocemos ahora, los estados con poderes diferenciados y donde hay una ley fundamental como es la Constitución que va a regir lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero fundamentalmente lo que va a establecer la Revolución Francesa es que el poder no es descendente, es decir, no viene de Dios, ¿sí? Hasta ese momento se creía que el Dios le otorgaba el poder al rey y por lo tanto el rey dominaba al pueblo. El que ahora tiene el poder es el pueblo y es lo que se conoce como la teoría ascendente del poder. El pueblo le otorga el poder a sus gobernantes para que los gobiernas, ¿sí? Empodera y aparece esta palabra de pueblo, ¿sí? Entonces se produce una revolución tal que transforma la idea de que destierra la sociedad feudal y los privilegios de la sociedad feudal y establece nuevas maneras de pensar, sobre todo la vinculación de las sociedades y de las personas entre sí. No me olvidé de nada, pero sí lo que cuando se descubre que el rey estaba aliándose con otras monarquías de países vecinos y trata de huir, se le corta la cabeza y si le pide a un ejército revolucionario que va a estar liderado por Napoleón Bonaparte que estas ideas de la revolución las vaya llevando a otros países, derrocando monarquías e imponiendo el nuevo orden que se estaba pensando en Francia. Una de esas monarquías a las que va a derrocar va a ser ¿cuál? La española. El famoso derrocamiento de Fernando VII, que se va a producir en 1808, pero que su noticia va a llegar con posterioridad al Río de la Plata en 1810, donde se va a producir luego lo que se conoce como la Revolución de Mayo. Vayan viendo estas articulaciones, si bien al final del videíto, este va a ser un poquito más largo que el anterior. Discúlpenme, pero hay muchas cosas que estamos tratando de simplificar en una hora, 2 años de cursada de historia, ¿sí? Entonces, ténganme paciencia, que trato de llevarlo más, hacerlo lo más llevadero posible y no abrumarlos y abrumarlas tanto. ¿Sí? Entonces aparece Napoleón Bonaparte, que lo que trata es de llevar la revolución a otros países vecinos que tenían monarquías, por lo tanto se produce el derrocamiento de esas monarquías como las españolas en manos de Napoleón Bonaparte, lo que luego va a beneficiar acá para poder declarar lo que se conoce como la Revolución de Mayo. ¿Sí? Pero ¿qué va a hacer Napoleón? A su vez Napoleón, que odiaba, Francia odiaba a los ingleses, ven que Inglaterra estaba en pleno proceso de revolución industrial, ¿sí? Y lo que hacen es dictar un bloqueo continental. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos países donde gobernaba Francia, en Europa, los ingleses no podían vender
mercadería inglesa en Europa. Por lo tanto, fíjense, Inglaterra estaba en pleno proceso revolucionario, produciendo mucho, con ferrocarriles, con máquina a vapor que le permitía trasladar todo eso, y tenía en América los españoles con su monopolio comercial. Habían perdido las 13 colonias y ahora Napoleón Bonaparte en Europa no les dejaba comprar ni vender su mercadería. Por eso Inglaterra, que tenía una gran revolución en los barcos, en la navegación, va a navegar los mares buscando dónde vender su mercadería. Es ahí cuando va a descubrir que en el Río de la Plata, donde está la ciudad de Buenos Aires, había muy poca guardia y que puede, por 1806-1807, tratar de entrar para vender su mercadería. Y es cuando se va a producir, previo a la Revolución de Mayo, lo que conocemos como las invasiones inglesas, que son el preludio, el prólogo del proceso revolucionario del 25 de mayo de 1810, porque quedó demostrado para los criollos que vivían en el Río de la Plata que España no los podía proteger y no los iba a proteger, y que podían caer bajo el dominio de cualquier potencia que así lo quisiera. Pero Inglaterra básicamente estaba empujada por este proceso de gran producción industrial que estaba dándose en su país y que no podía colocar buscando nuevos mercados, ya que a su vez en Europa Napoleón le estaba impidiendo vender sus productos, ¿sí? Entonces, fíjense en estas articulaciones que vamos haciendo, ¿sí? Cómo la guerra de las 13 colonias, ¿sí?, genera más pobreza en Francia, lo que trae aparejado la búsqueda de aumento de impuestos, lo que ese orden ya no se quiere, ahí yo les puse en la ficha de cátedra, como una rebelión impositiva de no querer que le aumenten los impuestos, desencadenó una revolución totalmente drástica en la sociedad francesa que modificó totalmente el orden de las cosas, y ese aumento de impuestos debido a la guerra en las 13 colonias, ¿sí? A su vez, cómo esa revolución francesa va a traer a la escena al jefe del ejército Napoleón Bonaparte, que va a instaurar un bloqueo continental que va a impedir el ingreso de las mercaderías inglesas en Europa. Entonces la búsqueda de nuevos mercados por parte de Inglaterra, donde va a desencadenar las invasiones inglesas, y cómo la Revolución Francesa a su vez, ¿sí?, al tomar prisionero a la monarquía, al rey de España, Fernando VII, también va a permitir que en el Río de la Plata, ¿sí?, se produzca un vacío de poder que permite el proceso revolucionario de 1810, ¿sí? Esto después en la otra clase lo vamos a retomar, pero es para que vayan completando ese esquemita en estas relaciones, que es lo que nos interesa que a ustedes les queden claro. Entonces, la Revolución Francesa fue una revolución política que transformó el orden de cosas, ¿sí?, que impuso una república y conformó un Estado moderno, un Estado que separó a la Iglesia del Estado, que consideró que el pueblo tenía el poder para designar a sus gobernantes, y que planteó el origen de las constituciones, ¿sí?, y la división de poderes y la desacralización de la vida cotidiana, y la idea de que las personas pueden conocer a través de la razón y no a través de la fe. El hombre conoce por la razón, el pienso, luego existo, ¿sí?, y no por la fe como imponía la Iglesia hasta ese momento, ¿sí? Digamos, sino que Francia trató de imponer los principios revolucionarios hacia toda Europa, tratando de erradicar todas las monarquías que hubiera, ¿sí?, y no solamente iba conquistando territorios, sino que iba tratando de imponer los principios revolucionarios que habían visto. Entonces, fíjense que nosotros le pusimos en la ficha de cátedra el significado de la Revolución Francesa, que dice que fue la primera revolución política burguesa del continente europeo, ¿sí? Supuso la implementación del liberalismo. ¿Qué quiere decir esto, el liberalismo?
el mercado va a regular la oferta y la demanda. Y a su vez esta idea de que todos los hombres y todas las mujeres somos iguales. Es una falsa utopía, porque ya sabemos que depende de dónde nazcamos, de dónde sea nuestro origen, vamos a ser más igual que otros, porque no todos nacemos con las mismas posibilidades. Pero el liberalismo pregona eso, ¿sí? Que todos tenemos derecho a concurrir al mercado con nuestros productos y vamos a poder venderlos y nos los van a comprar, como si todos pudiéramos decidir en el mercado si podemos. No es lo mismo el que aglomera millones de toneladas de hongos de pino, por ejemplo, que aquella familia que junta 3 bolsas o 5 bolsas en el otoño de hongos de pino, ¿no? Digo, para ir al mercado a venderlo. No podemos pelear los mismos precios ni las mismas condiciones. Bueno, en el liberalismo lo que se pregona a partir de la Revolución Francesa es esto, que todos somos iguales ante la ley y que el éxito lo podemos conseguir si trabajamos y nos esforzamos, ¿sí? Y constituyó un referente político ideológico. Muchos de los referentes de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810, van a estar mirando a Francia. ¿Por qué? Porque muchos van a ser hijos de familias adineradas que estudiaron en Francia, que los mandaban a estudiar a Europa y que mamaron y se consustanciaron de estas doctrinas. Por lo tanto, la Revolución Industrial y la Revolución Burguesa, ¿sí?, fueron dos revoluciones muy importantes que se van a dar en el transcurso del siglo XVIII, que lo que marcan es la consolidación del dominio de la clase burguesa. Son dos revoluciones que van a modelar la sociedad según los valores de la clase burguesa. Y aparece definitivamente la sociedad de clases. ¿Qué implica la sociedad de clases? Que cada uno es según el lugar que ocupa en la producción. La clase que uno conforma depende del lugar que ocupe en la producción. Ya no es por el origen, ¿sí?, sino por la labor que hace, por el lugar que ocupa en la producción. Entonces se consolida la sociedad de clases y se manifiesta de manera contundente el dominio de la burguesía y la dependencia o por sobre, ¿sí?, la clase obrera o proletaria, ¿sí? Se consolida una sociedad de clases donde están, por un lado, los dueños de los medios de producción y por el otro, los obreros o los trabajadores que dependen de vender su fuerza de trabajo para poder obtener lo necesario para reproducirse y para vivir, ¿sí? Son dos revoluciones que marcan un nuevo orden político, un nuevo orden social, un nuevo orden económico y un nuevo orden ideológico que consolida la sociedad capitalista, ¿sí?, la obtención de la riqueza y la acumulación de mayor cantidad de capital, ¿sí?, y el predominio de la industria por sobre el comercio. Es la etapa industrial del capitalismo, porque se basa este momento en el desarrollo de la industria, sobre todo de la industria textil, ¿sí?, y de la revolución o de la industria de la maquinaria, sobre todo con la expansión del ferrocarril y de la navegación a vapor, ¿sí? Esto va a permitir que se pongan en producción y en contacto otras regiones más allá de las que ya estaban en contacto y transforma a Inglaterra en una potencia que maneja ya sea el comercio externo, ¿sí?, a través de esta flota tan importante que tiene naval, por el gran desarrollo de navegación que tiene, y a los países de Europa y luego del continente americano, tratando de imitar y de seguir los pasos que la Revolución Francesa impuso desde el orden político
y social, estableciendo una nueva concepción del poder y una nueva concepción del ciudadano y de la ciudadana y una nueva concepción de Estado mucho más moderno y mucho más parecido a lo que conocemos hasta el día de hoy. Muchos de los principios que surgieron en la Revolución Francesa a nivel político e ideológico y que surgieron en la Revolución Industrial a nivel económico siguen rigiendo la manera de concebir la economía y la política hasta el día de hoy. Entonces, para la Revolución Francesa hay una película que también fue muy taquillera que se llamó El hombre de la máscara de hierro, que habla de los tres mosqueteros, pero trabaja Leonardo DiCaprio, que son dos hermanos gemelos. Él imita a Luis XVI, fue uno de los Luises que estaban antes de la Revolución Francesa, y muestra cómo era de despótico el dominio y cómo era de superflua la vida de la nobleza francesa, ¿sí? Y las guerras que tenían que emprender la corona francesa y cómo estaba sumido en la pobreza el campesinado y cómo estaban obligados a tributar todo el tiempo a esta monarquía y a esta nobleza que vivía de lujos explotando a la sociedad. Hay otras, pero son más densas. Esa es una película un poco más llevadera. Tienen videitos que en la ficha de cátedra que le fuimos dejando con enlaces que pueden mirar, son de YouTube. Algunos, el más largo dura 20 minutos, pero es de Canal Encuentro y está muy bien explicado la vinculación que tiene la Revolución Industrial con el Río de la Plata. La Revolución Francesa, que es también de Canal Encuentro, dura 10 minutitos. Bueno, son videos que fuimos, ¿qué es la burguesía? Le pusimos también para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de los burgueses, de este sector que aparece con fuerza en este periodo. Y vayan viéndolos, vayan escuchando, participen de las clases de consulta, pregunten y fundamentalmente vean el esquema de estos 4 procesos que les planteamos con las líneas que van y vienen entre cada uno de ellos y tratando de explicar cómo se vinculan estos procesos, porque lo que nos interesa no es solo entender qué implicó cada uno de ellos, sino precisamente cómo se vinculan en función después de entender qué va a pasar acá con la ruptura del vínculo colonial con España, cómo nos vamos a emancipar de España y cómo todos estos procesos tienen que ver con la posibilidad de poder emanciparnos de esta España y por qué después vamos a pasar a depender, no bien territorialmente ni políticamente, pero sí económicamente, de Inglaterra en esta expansión industrial que la lleva a la búsqueda de mercados permanentemente. Bueno, duró un poco más, pero lean la ficha de cátedra, miren los videos, lean la bibliografía y participen de las clases de consultas para evacuar todas las dudas que tengan. Recuerden que las clases de consultas son los lunes de 9 de la mañana a 10 de la mañana y de 15 a 16. ¿Sí? Bueno, gracias. Hasta acá llegamos. Espero que se hayan entendido y lo que no lo entiendan lo anotan y me lo preguntan. Y otra cosa que les digo, traten de ir completando el esquema y de anotar esas palabritas conceptuales que les vamos marcando a lo largo del video y que en la ficha de cátedra también se lo marcamos para que vayan pudiendo entender esos conceptos que van dándole un poquito más de sentido al proceso que estamos tratando de desarrollar en estas clases. Bueno, que tengan muy buena semana y nos seguimos encontrando.